Vamos con el programa. Hoy vamos a conocer qué ocurre con Pensión 65 tras los anuncios de la presidenta Dina Boluarte durante su mensaje presidencial, pero también te vamos a contar las novedades para muchas personas que pertenecen a este programa. Sobre esto hablaremos, como dije, con Julio Mendigure, director ejecutivo de Pensión 65, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está usted, señor? Muy buenos días. Bienvenido a la República. Muy buenos días, Romy, contentos aquí en la República. Muchísimas gracias. Vamos a ver en principio la portada de la República de hoy. Lo tenemos en pantalla. La economía peruana registra el crecimiento más bajo desde el año 2009. El titular del MED, el ministro de Economía, reconoce la desaceleración estructural por pérdida de inversiones, pero también hay que recordar que hay menor consumo, hay menor demanda. Vamos a ver el desagregado de esta página, justamente en la página 12, donde se señala que el PBI tendría este año su crecimiento más bajo en 14 años, pero vamos a ver el desagregado. Año a año vamos a ver cómo ha ido creciendo la economía del país. Desde el año 2009 hasta el año 2020, hasta el año 2019, crecimiento interesante. Sin embargo, hay un descenso notable en el año 2020 debido a la pandemia. Luego, el efecto rebote para el año 2021 en 13,3%. Sin embargo, los estimados de crecimiento para este año son relativamente bajos. ¿Por qué? Porque ya tenemos 2 trimestres en recesión, 2 trimestres en cifras negativas, prácticamente estamos en recesión. ¿Qué opina usted de estas cifras, en principio, de esta situación económica en el país? Bueno, primero es lamentable y yo diría hasta doloroso lo que estamos experimentando en el país, y las razones pues son externas, pero también son internas, ¿no? Hemos tenido crisis política, conflictos sociales. Hemos tenido en los últimos años algunos desastres, emergencias causadas por el incremento, ¿no es cierto?, de las temperaturas en algunos casos, las lluvias, los huaicos, etcétera. Todos estos han afectado a la economía y hemos retrocedido prácticamente 10 años. El crecimiento económico nos duró para muy poco tiempo porque, claro, nadie se imaginó la pandemia que iba a afectar tanto la estructura del país y naturalmente eso pues se agrava también el tema de la capacidad de gestión que tiene que ser a todo nivel. Y además tiene que ver con la pobreza, porque la pobreza, como usted sabe perfectamente, subió a 27,5% para el año pasado y la pobreza extrema 5%. Por eso es el momento, en situaciones de crisis, es el momento de los programas sociales. Efectivamente, la señora presidenta de la República, el 28 de julio, en su mensaje a la Nación, ha señalado que estando en una situación difícil, ¿no es cierto?, para el país, vamos a empezar a dinamizar la economía inyectando recursos especialmente para la población que es afectada por la pobreza. Justamente sobre ello vamos a escuchar qué es lo que dijo la presidenta Dina Boluarte en su mensaje al Congreso el pasado 28 de julio. Escuchemos. También se autorizó al MIDIS a otorgar con una inversión de 329 millones de soles de forma excepcional una subvención adicional extraordinaria de 250 y 300 soles respectivamente a favor de más de 1.4 millones de personas pobres y o pobres extremas, usuarios de los programas sociales Juntos, Pensión 65 y Contigo, para mitigar los efectos del aumento de precios en la canasta básica de alimentos. Por su parte, la presidenta Dina Boluarte habla de una cifra, está hablando de 329 millones de soles que se va a otorgar al MIDIS, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para una subvención adicional extraordinaria de 200 soles, 250 soles y 300 soles a varios programas. Está hablando de Juntos, Pensión 65 y Contigo para mitigar los efectos de esta situación complicada en el país. Pero, ¿de qué se trata cuando habla usted, precisa usted, cuando estamos hablando de estos 329 millones de soles anunciados por la presidenta? ¿Cuánto es lo que le corresponde a Pensión 65 y de qué manera se va a emplear este recurso? Habría que precisar, Rumi, la señora presidenta de la República en este video expresamente está rindiendo cuentas al país. Está señalando que a través de estos 3 programas sociales el Estado efectivamente ha invertido estos más de 300 millones para mitigar el incremento de los precios de los alimentos principalmente. Entonces, por ejemplo, desde Pensión 65 hemos otorgado 250 soles a nuestros usuarios a más de 627,000 en todo el territorio nacional. Esto se entregó a partir del 25 de enero de este año.
Sin embargo, en esa misma línea que la presidenta ha señalado, ya en este mismo momento estamos trabajando para el incremento de la cobertura, porque hay muchos más adultos mayores, muchas mujeres, muchas personas que están con en discapacidad severa, que están todavía al margen de la atención del Estado. Y este esfuerzo estamos culminándolo en este momento entre el MIDIS y el Ministerio de Economía, y en los próximos días podría haber un anuncio en ese sentido para inyectar unos recursos que permitan que los pobres y los que viven en pobreza extrema puedan recibir esta subvención económica que empiece a dinamizar la economía Entonces, local. lo que significa es que se viene un anuncio importante porque hay intención de dinamizar la demanda, la economía del país. Al parecer viene una nueva subvención. Vamos a escuchar lo dicho por la presidenta Dina Boluarte sobre Compunche Perú y la ampliación de 12.000 millones de soles. Vamos a escucharla. A través del Plan Compunche Perú, cuya inversión incluye su ampliación, será de 12.000 millones de soles en el tercer y cuarto trimestre de este año. Impulsaremos los programas sociales Juntos, Pensión 65 y Contigo, el fortalecimiento de las ollas comunes, la ampliación del Vale FICE y el impulso a una nueva estrategia para acelerar el acceso al gas natural de las familias más vulnerables. Con el programa Impulso Mi Perú. La presidenta habla del impulso a los programas sociales. Como decía hace un momento, es el momento ya de impulsar con fuerza los programas sociales, porque si no, las personas más vulnerables estarían en peor situación. ¿Qué hacer? Efectivamente, son casi 3 millones de peruanos que se están acostando sin poder satisfacer necesidades de alimentación. Conscientes de eso, desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social estamos trabajando un conjunto de iniciativas principalmente orientados a incrementar la cobertura. Eso significa incluir a más personas en los programas sociales, entregar una subvención económica probablemente para los 2 padrones, que podrían ser, en el caso de pensión, podría ser en el mes de octubre y otra en diciembre. Es decir, entregándoles 250 soles en cada uno de esos padrones de pago, es decir, más o menos 500 soles. Estamos nosotros haciendo cifras de alrededor, por lo menos desde pensión 65, que superan los 30 millones adicionales a lo que ya tenemos en este momento administrando, más de 1.350 millones. Entonces, esta es una inversión que sí tiene impacto porque se genera demanda, es decir, la gente empieza a comprar ropa, empieza a comprar alimentos, empieza a movilizarse, y este es un dinero que empieza a moverse y mueve un poco la aguja del crecimiento económico, porque digamos, muchos especialistas lo están señalando, si bien el crecimiento ha sido negativo en estos primeros meses del año, se espera también que en los últimos años podamos incrementar, y hay una expectativa, porque digamos, varias cosas han cambiado. La tensión social, la conflictividad ha bajado de manera notable. También ya las nuevas autoridades regionales y locales ya se han asentado, ya hay asistencia técnica de parte de diferentes ministerios para que la gestión en el territorio empiece a mejorar. Y estando en vísperas del fenómeno del Niño, porque todas las alertas nos indican, ¿no es cierto?, que en el mes de septiembre ya arranca, digamos, todas las manifestaciones, pues genera definitivamente expectativa, inversiones en pequeñas obras, ¿no es cierto?, que van a hacer que la economía, sobre todo local, empiece a mejorar. Así que estamos con mucha expectativa, y por eso le digo, en los próximos días Adelántenos, ese anuncio. ¿Cuál es el anuncio? ¿De qué se trata? Denos al menos la pista de este anuncio que la gente está esperando en este momento. Bueno, para nosotros en este momento, entre todos los paquetes, empezamos, por ejemplo, con la modernización en el pago a nuestros usuarios. Esto es la inclusión financiera. Usted sabe que los adultos mayores, por sus creencias y costumbres ancestrales, guardan la platita en fajitos debajo del colchón, y a veces un incendio, de repente alguien lo puede robar y ese dinerito desaparece, el ahorro de toda su vida. Pues nosotros ahora vamos a entregarles tarjetas de débito a nuestros usuarios, y vamos a empezar a pagarles a través de la tarjeta para que ellos puedan cobrar en una bodega, en una farmacia, en una botica. Que nos ahonde más sobre este anuncio importante, vamos a ver una de las últimas noticias publicadas en la República sobre Pensión 65, justamente lo vemos allí.
Más de 15.000 adultos mayores recibieron apoyo económico de 300 soles. La nueva edición de Domingos de Pensión 65 se efectuó en 11 regiones a través de 16 agencias del Banco de la Nación. La jornada corresponde al pago del periodo julio-agosto. Estamos hablando entonces de 15.000 adultos mayores, pero usted habla de una cifra mayor de participantes, integrantes de Pensión 65. ¿Por qué esta cantidad tan menor respecto al universo del que usted habla? Esta es la última jornada de pago que hemos hecho, una jornada de pago preferencial exclusivo para evitar las largas colas que se hacen en las agencias del Banco Nación. Ya. Hemos empezado el cuarto padrón, el cuarto pago de este año, que justamente desde el 15 de agosto ya se está pagando a nivel nacional, pero nosotros organizamos los pagatones dominicales que son exclusivos en 16 agencias. De ese pagatón entonces. Solamente de ese pago. Y solo ese día. Pero estamos hablando entonces de un pago de 300 soles para 2 meses. Estamos hablando para julio y agosto. Pero ¿por qué solo de manera extraordinaria 300 soles y no se puede ampliar esto más en lo sucesivo? No, el pago regular es de 250 soles. Siempre. Permanente. Siempre. Cada 2 meses. Y este año se está compensando, se está mitigando, ¿no es cierto?, los efectos del crecimiento, del incremento de los precios de los alimentos con esos 50 soles adicionales. Ya, ese es extraordinario. Ese es extraordinario. Por eso que este año están cobrando 300 soles. Es decir, nuestros usuarios este año, ¿cuánto han recibido? 300 soles. Además, en el mes de enero, 250 soles que la señora Presidenta de la República ha informado. Perfecto. De otro lado, es importante señalar que la reforma de pensiones viene en camino. La Presidenta Dina Boluarte ha señalado, adelantado que viene un proyecto del Ministerio de Economía y Finanzas que está todavía en observación, en consultas, y que se va a incluir a Pensión 65 de estos planes. ¿Cuál ha sido la propuesta de su portafolio respecto al tema? Bueno, hay una propuesta ya trabajada por una comisión especial que ha sido conformada en el gobierno, que propone la creación de un sistema público pensionario multipilar, ¿no? Sí. Donde uno de ellos sería el pilar no contributivo y formaría parte la ONP, formaría parte Pensión 65 y el programa Contigo. Esto especialmente en el caso de Pensión y Contigo, que atiende a personas que no tuvieron la posibilidad de ahorro, que durante, digamos, gran parte de su vida, en su edad, digamos, productiva, no han tenido ahorro, han tenido un empleo, probablemente un oficio de manera informal, como usted lo sabe. Casi 80% del trabajo aquí es informal en el Perú y hace muchas décadas. Entonces, es una propuesta que todavía tiene que ser discutida en el Congreso de la República, y todavía falta trabajar en los consensos, pero nosotros naturalmente desde el MIDES coincidimos que ningún peruano que se encuentre en situación de vulnerabilidad debería estar al margen del Estado. Es importante que todos tengamos una pensión al momento de terminar nuestra carrera. Es lo justo, es un derecho, y nosotros aspiramos a eso. Y creo que pensión se ha ganado también la reputación, el cariño, la admiración de los peruanos, porque ha hecho pagos, otorgamientos de subvenciones temporales durante la pandemia de manera eficiente, confiable, segura, y Pensión está preparado para formar parte. Sin embargo, eso es un tema que todavía tiene que discutirse, porque todavía hay un segmento de la población que no ha accedido del todo al programa, y creo que el programa debe incluir a todos los que están en estos momentos. Y para incluir a todos es importante que las personas estén bancarizadas, y para eso necesitan tener una tarjeta. Usted adelantó hace un momento que los integrantes de Pensión 65, los beneficiarios de este programa, van a tener una tarjeta. Cuéntanos un poquito más de qué se trata este anuncio. Sí, efectivamente, nosotros ya estamos impulsando la entrega de las tarjetas, que forma parte de la modernización en el pago, justamente para que los pagos y los cobros sean oportunos, sean seguros, generen menos gasto en el bolsillo de nuestros usuarios, generen menos riesgos. Entonces se están habilitando más de 400 agentes municipales, se están habilitando más de 12.800 agentes corresponsales, que son las bodeguitas, las farmacias, las boticas, en fin, alguna ferretería, o también las cajas municipales, las cajas de crédito de ahorro, que están, digamos, presentes ya en el territorio. Entonces nuestros usuarios van a poder cobrar, y aspiramos cerrar este año, por ser el inicio, a cerca de 70.000 usuarios con la tarjetización, que dicho sea paso, este domingo hacemos el lanzamiento oficial. Lo vamos a hacer en Ayacucho, en Quitos, en Pucallpa y en Puno, pero posteriormente llegamos a todo el territorio nacional. Y hay lugares como, por ejemplo, Megantone, donde es muy costoso llegar a ellos. En el Cusco. Vamos allá, en el Cusco, en la Amazonía. Estamos hablando de la zona andino-amazónica del Cusco, la Convención. La Convención, claro, justamente, sí. Usted lo conoce perfectamente. Ahí tenemos pueblos indígenas, pueblos originarios,
que tienen muchas dificultades para cobrar. Cobran 2 veces al año, cobran después de 6 meses. Entonces el sentido de la emergencia y la oportunidad va perdiéndose ahí. Entonces con esto modernizamos en el pago y le permitimos que nuestros usuarios accedan a las entidades financieras y puedan hacer mejor uso y racional de los recursos, incluso la capacidad de ahorro. Si bien es cierto que con esto se coadyuva a la inclusión financiera, porque las personas con una tarjeta de débito, no es de crédito, de débito para poder utilizar ese recurso, obviamente, ¿cómo se les va a preparar de manera digital? Porque también, como se sabe, ya se utilizan las nuevas tecnologías para hacer las transferencias bancarias. ¿Se está preparando, hay algún programa para preparar a las personas adultas mayores en este sentido? Antes del lanzamiento y del inicio de la modernización del pago, hemos hecho un estudio y análisis comparativo de cómo se hace en México, en Colombia, en otros países, y nuestros equipos se han dedicado a capacitar, a entrenar. En este momento, nuestro personal en todo el país, incluido la gente del Banco de la Nación, estamos capacitando presencialmente con maquetas para que el principal sentimiento negativo de nuestros usuarios sea revertido, que es la desconfianza y el miedo. Esos son los dos sentimientos que dominan a nosotros. ¿Miedo y desconfianza de utilizar una tarjeta? Porque para ellos es una novedad. Okay. Estamos hablando de adultos mayores que viven en una situación de pobreza extrema, que nunca han utilizado una tarjeta. Entonces, estamos superando eso y ya tenemos un avance importantísimo, y con eso empezamos por etapas. En este momento, los que tienen entre 65 y 75 años, y progresivamente el próximo año esperamos culminar con todos los usuarios con su tarjeta de débito para que puedan cobrar de manera segura. Recuérdenos un poquito el presupuesto de pensión 65 para este año, la cantidad de beneficiarios y qué han propuesto para el próximo proyecto de presupuesto para el año 2024. En este momento tenemos 627,000 usuarios. Eso significa un presupuesto de aproximadamente 1.350 millones de soles. El 96% de ese presupuesto se va a nuestros usuarios. Es uno de los programas más eficientes del Estado. Para el próximo año, por disposición de la señora presidenta y con el liderazgo de nuestro ministro, don Julio de Martini, vamos a cerrar. Hemos decidido cerrar, es decir, todos los adultos mayores, que son alrededor de 200,000, que están ya en lista de espera, ya están identificados, tienen clasificación socioeconómica, cumplen con todos los requisitos, pero por limitación presupuestal este año no fueron incluidos. El próximo año todos ellos se ingresan. ¿Y cuáles son estos requisitos, estas condiciones que deben cumplir estas personas adultas mayores para pertenecer a Pensión 65 y recibir esta subvención del Estado, de todos los peruanos, porque sale del bolsillo de todos los peruanos, obviamente? Que tengan más de 65 años, que tengan su DNI, que tengan clasificación socioeconómica de pobreza extrema y que no reciban ninguna subvención, ni pública ni privada. Y una quinta es la declaración jurada que expresa su voluntad de formar parte del programa. El próximo año entonces aspiramos cerrar, y luego estamos ya trabajando y pensando para ampliar, ¿no es cierto?, la atención desde Pensión 65 hacia la población pobre. ¿Y cómo se controla la filtración? Porque pueden haber personas que realmente no necesitan el dinero y lo están recibiendo. Interesante su pregunta, Rumi. Nosotros hacemos cotejo con 14 instituciones. Para empezar, con RENIEC para identificar fallecidos. Con INPE para identificar personas que estén privadas de su libertad, con la Superintendencia de Banca de Seguros, con la SUNAT, porque se puede detectar ahí quienes emiten recibos de honorarios profesionales, con el Seguro Integral de Salud, con eSalud para ver si tienen algún otro subsidio, en fin, con 14 instituciones que nos permite asegurar que a los que estamos incluyendo y a los que le estamos pagando son efectivamente personas que necesitan la atención del Estado. Y a quienes detectamos en esa lista, los suspendemos y verificamos mediante una visita domiciliaria que efectivamente haya habido algún cambio. ¿Y qué deben hacer los adultos mayores para acceder a este beneficio? O sea, rápidamente, ¿quiénes le deben apoyar? ¿Qué deben hacer? ¿A dónde deben recurrir? Deben recurrir a una municipalidad donde ellos viven, a través de la unidad local de empadronamiento. Ahí se acercan, van a completar este formato 1000, le van a recibir la asistencia técnica y eso es todo. Nosotros ya trabajamos con los gobiernos locales de manera permanente, directa, son nuestros principales aliados y de esa manera nosotros vamos incorporando progresivamente. Bien, vamos a ver de inmediato la pregunta del día y con esto nos vamos, ya vamos a ver en este momento entonces en la pantalla. ¿Es suficiente el aumento a 300 soles bimensuales del programa Pensión 65? ¿Qué nos dice el director ejecutivo del programa Pensión 65? Hace 12 años cuando se crea el programa,
empezamos a pagar 125 soles mensuales y eso representaba 85% del valor de la canasta básica alimentaria. Más de 10 años, ya casi 12 años después, el monto no ha cambiado y representa hoy un poquito más del 60% del valor de la canasta básica alimentaria. ¿Qué quiere decir eso? Que es insuficiente el dinero que le estamos entregando. Entonces, ¿pero qué hemos decidido en este momento, dada la situación económica del país? Primero, incluir a todos los que necesitan y luego una segunda etapa, aspirar a que ese monto que haya mejoras, que vaya mejorando. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Julio Mendigura, director ejecutivo de Pensión 65. Le agradezco por estar en LR+ Economía. Gracias a usted, Romero.